Hoy en nuestros diálogos vitales tenemos como invitado especialísimo al doctor Víctor Santander, médico oftalmólogo, profesor universitario, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de Maracay. Bienvenido, doctor, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, de verdad. Y sé que es un tema que nos interesa a todos, porque todos alguna vez hemos tenido algún problema ocular. Y como decimos que con los ojos no se puede improvisar, de verdad que cuando se estaba haciendo la conferencia de emergencias oftalmológicas allá en el centro médico, lo primero que hice terminando la conferencia una vez fui corriendo al doctor, lo necesitamos en el programa. Y como estábamos comentando, es uno de los posts que ha tenido mayor visualización en internet. Y saludos, todo el mundo le manda saludos. Es un doctor muy querido, muy apreciado por todos. Eso pasa con los docentes universitarios, que como el doctor no se rinde. Exacto. No se rinde. El carisma de verdad que es algo que nace, ¿verdad? Gracias. Doctor, para comenzar desde lo básico, ¿cuál es la diferencia real entre una urgencia y una emergencia oftalmológica? ¿Qué síntoma marca esta Bueno, diferencia? lo que pasa es que la emergencia es cuando tú tienes un suceso que pone en peligro la vida. En este caso sería la vida del órgano, sería del ojo o de la visión. En la urgencia tú puedes esperar un poco, pero se puede transformar en una emergencia. Entonces, eso, hay cosas, así como cualquier otra de las especialidades, por supuesto que tienes que hacerlas ya de una vez, porque, como te digo, no es la vida del paciente, pero es un órgano o un sentido que pierdes si no lo atiendes a tiempo. Exactamente. La pérdida súbita de la visión, doctor, aunque no duela, debe considerarse una emergencia médica inmediata. Sí, porque eso es el reflejo de algo que puede estar pasando a nivel sistémico, ¿sabes? O sea, muchos pacientes me dicen, doctor, yo hasta ayer veía bien y hoy no estoy viendo por este ojo. Y tú lo ves desde afuera, por decirlo de alguna manera, y se ve bastante bien. Pero cuando haces el examen completo, el examen clínico, comienzas a encontrar signos que te van diciendo si algo está pasando ahí atrás. Y muchas veces puedes tener una obstrucción de una vena o una obstrucción de una arteria a nivel del fondo del ojo. Y el problema no es tanto ya el órgano, porque tú dices, ok, una disminución de la visión, una pérdida de la visión que puede recuperar algo, pero eso me está avisando que eso puede pasar en cualquier parte, porque si eso ocurre a nivel del cerebro, eso es un SB. Si es a nivel del corazón, es un infarto. Entonces, a veces lo que nos avisa. ¿Okay? Entonces, sí es importante, porque como te digo, ya no es el órgano en sí o la visión, quizás, sino lo más probable es que venga un evento sistémico muy pronto. La importancia que hay que darle a todo, pero algo tan vital como la visión, ¿verdad? Porque si no vemos, nos sentimos desprotegidos ante el mundo. Exacto. Sí, es que el 90% de la población recibe la mayor parte de su desarrollo a través de la visión. La mayoría somos visuales, la mayoría, hay unos más auditivos, otros más olfativos, sensoriales, pero la mayoría somos visuales, necesitamos ver las cosas para verlas. Y entonces eso, yo comentaba hace unos días con unos estudiantes que yo tuve la oportunidad de ver una pacientita prematura, muy prematura, y tiene una enfermedad que se llama la retinopatía del prematuro, además de un grado alto. La posibilidad de recuperación visual era muy mala, que era muy grave, y la mamá le preocupaba es que no va a ver. Y yo le decía, nosotros los que vemos cuando perdemos la visión somos los que nos sentimos mal. Exacto. Ella va a crecer y no va a saber lo que es el azul, no va a saber lo que es una sombra, no va a saberlo, pero sus otros 4 sentidos se van a desarrollar y va a ser perfectamente normal, va a ser una profesional, porque ahora tenemos los medios cómo hacerlo. Pero el problema es el que pierde la visión. Exactamente. Porque el que la pierde sabe que era eso, cómo pudiste desarrollarte gracias a ese sentido, y no tenerlo, por supuesto, es muy terrible, ¿no? Terrible. Pero fíjate cómo son las balanzas, ¿no? Y el que nace ciego es tremenda persona. Correcto, desarrolla tanto los otros sentidos. Los otros sentidos, y yo la veía entrar a la consulta y ella entraba cantando y no chocaba con las paredes, no chocaba con las personas, porque su otro sentido, el calor, y sabe cuando hay alguien cerca y todo eso, ¿no? Pero sí, para los que tenemos visión, perderlo, por supuesto, es terrible. Es terrible. Y algo muy común, el ojo rojo, es un motivo de consulta, ¿verdad? Que es bastante común. ¿Cuándo un ojo rojo es una simple conjuntivitis o cuándo nos avisa que puede estar pasando algo grave? Bueno, fíjate, hay una clase que se llama ojo rojo, ¿okay? Porque son múltiples las cosas que te pueden enrojecer el ojo. Y
desde una conjuntivitis, como tú dices, que no es tan severa, pero dentro de la conjuntivitis también tenemos unas clasificaciones. Porque tenemos la conjuntivitis bacteriana, que son esa secreción verdosa, lo que es una lagaña verde, ¿no? Pero pues también tenemos una conjuntivitis alérgica, algo que estaba en el ambiente flotando, te cayó en el ojo, o un mosquito te picó y se pone muy rojo, o las virales, que son terribles porque son muy agudas y molestan mucho. Pero también están las uveitis, por ejemplo. Las uveitis son las inflamaciones intraoculares de una porción del ojo que se llama la uvea, y cuando eso se inflama, te está diciendo que hay un problema probablemente sistémico o intraocular que está produciendo eso, ¿no? Pero también hay otra patología que es diferente a esas dos, por ejemplo, se llama el glaucoma agudo, el glaucoma por sierra angular, que ese glaucoma agudo es el que se presenta muy rápido y es un ojo rojo de inmediato. Entonces ahí es donde viene eso que habíamos dicho en un principio de emergencia o una urgencia, porque si tienes una uveitis, bueno, eso será una urgencia que la puedes tratar con el tiempo, pero si es un glaucoma agudo, tú tienes entre 24 y 48 horas para mejorar la presión de ese ojo, porque si no, si pasa ese tiempo, el nervio se dañó y quizás puedes poner las presiones normales otra vez con procedimientos que debes hacer para bajar la presión, pero ya el nervio se dañó y no se recupera la visión. Entonces para nosotros un glaucoma agudo es una emergencia y se presenta como un ojo rojo. Por eso cuando tengas un ojo rojo hay que ver cuál es la causa. Inclusive hay gente que te viene con un párpado rojo y te llama por teléfono, oye, tengo el ojo rojo, ¿sabes? Y a lo mejor es un resuelo. Exacto. Porque para ellos el ojo es el párpado y es otra cosa, el párpado es una cosa y el otro es otra cosa. Pero entonces uno tiene que determinar qué es lo que tienes rojo. Y por supuesto, como en todo, cuando te empezó, tienes dolor, no tienes dolor, se te perdió la visión, en qué momento se perdió, qué forma se ha venido, o sea, son múltiples las cosas. Pero sí, el ojo rojo es una de las consultas más frecuentes que tenemos. Y lo que siempre insistimos, el examen físico es indispensable, no es nada más preguntar por WhatsApp, una foto por WhatsApp, es un examen minucioso, ¿verdad? Que hay que realizar. Sí, ¿cuántas veces no recibe una tomografía? Nos vamos un momentico a una pausa musical y enseguida seguimos hablando sobre este interesantísimo tema con el doctor Santander, emergencias oftalmológicas. No se vayan. Doctor Víctor Santander, que si un paciente amanece viendo humo, viendo telarañas, manchas flotantes de la nada, ¿qué pudiese estar ocurriendo dentro de ese ojo? Bueno, fíjate, hay que dividir ahí si es el humo o las telarañas o las mosquitas, esas bolas. Porque cuando hablas de humo, eso, estás a través de una neblina, hay algo que está produciendo inflamación. Puede ser que tu córnea, por ejemplo, esté deshidratada y se hincha, y cuando se hincha se llena de líquido, entonces deja de ser transparente. La córnea es transparente, es el primer lente natural que tenemos en el ojo. Y cuando ella se descompensa se pone blanca, entonces puedes ver a través de una nube. Ahora, cuando vemos mosquitas o vemos esas telarañas, nosotros dentro del ojo, en la parte posterior, tenemos una cosa que se llama el humor vítreo. Y el humor vítreo es como una gelatina, como la clara del huevo, es muy pegajosa, ¿ok? Pero es fibrilar, ¿ok? Es como una fibra y parece una telaraña. Y él tiene puntos de inserción dentro del ojo, él está pegado dentro del ojo a la retina, que la retina es la membrana más importante del ojo. La retina es la que ve, ella es la que recibe y ella manda la información hacia la retina. Entonces ese vítreo está pegado al humor, a la retina, pero el humor vítreo se pega a la retina. Con los años, esos puntos de anclaje se van desprendiendo por la edad y quedan flotando dentro del mismo humor vítreo. Me parece una mosquita que se mueve, como una telaraña que está pasando. La uveitis, que lo hablamos hace poco, que es una inflamación de la uvea, es un proceso inflamatorio intraocular. Y recordemos, bueno, quizás sea más clase para los médicos, pero cuando tú tienes una inflamación, las células blancas, los leucocitos, son los que van a trabajar, ¿no? Y algo que es transparente y se llena de leucocitos, que es blanco, que son células blancas, comienza a ponerse más opaco. Entonces tú puedes comenzar a tener una visión así como nublada, pero no es así en la mañana, de que me acosté y en la mañana me levanté así. Exacto. Esa sí es un poquito más progresiva. Entonces por eso es que es importante ver las características de esa nubosidad. En las mañanas, algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que se quedan dormidos con los lentes de contacto, se le hincha la córnea, entonces al día siguiente ven nublado porque la córnea está hinchada, ¿okay? Porque se deshidrató durante la noche, que es diferente a una uveitis, que también puede darte visión así como a través de una neblina, pero es un proceso diferente y es más lento. Entonces hay que ver cuál de ellas sería la que te va pasando. Perfecto.
y a veces minimizamos lo que es el dolor ocular pensando que puede ser el cansancio por las pantallas. ¿Qué característica tiene un dolor de ojos que requiera ir a emergencias esa misma noche, por ponerlo? Ok, bueno, para lo que nombré hace rato, el glaucoma agudo. El glaucoma agudo es algo que hace que el paciente se vaya para la emergencia. O sea, no puede estar en la casa sin nada. Eso duele y duele. Y tú le puedes poner morfina al paciente y le va a doler, porque el dolor es por la tensión ocular que subió. Una tensión normal de un ojo es de 10 a 20 milímetros de mercurio. ¿Okay? Eso se mide en el consultorio. Pero cuando tú tienes un glaucoma agudo, sube entre 50, 60 y 70 milímetros de mercurio. O sea, estamos hablando de 3 veces más lo que aguanta el ojo. Entonces se pone muy rojo, duele muchísimo y la visión cae muy rápido. ¿Okay? Entonces es un dolor que no puedes aguantar y te vas a ir a la emergencia. ¿Vale? Y aprendí en la universidad con el doctor Rafael Musi Mendoza, bueno, a través de época, es el que nos pone a estudiar. Él nos decía, es que el 90% de los dolores oculares no son el ojo. Porque el ojo está en una cavidad que tiene alrededor muchas estructuras. Entonces tenemos los senos paranasales alrededor, pero también tenemos una serie de nervios que están alrededor. Y entonces tú puedes tener un problema cervical y tener un dolor a nivel ocular. ¿Okay? Entonces me dice, me duele el ojo, pero me duele alrededor, inclusive siento que me camina aquí con un hormigueo en la frente. Y no es el ojo. Cuando un ojo tiene un problema y un dolor acompañado, tú dices, ¿es el ojo o estás viendo mal? ¿Ok? O sea, no es algo que viene solo me duele. Hay algún caso, por ejemplo, la resequedad ocular. Quizás lo puedan asociar con las pantallas. Porque nosotros deberíamos parpadear por lo menos unos 20, 30 veces por minuto. Pero cuando tú te concentras en una pantalla, disminuyes eso en un 60%. Deja tus ojos abiertos mucho tiempo. Por otro lado, por lo general, cuando es una pantalla tienes un aire acondicionado. Y el aire acondicionado es deshumificador. Entonces, si tú tienes los ojos más abiertos, se te seca más rápido el ojo. Y encima con un deshumificador más rápido. Entonces te seca la córnea. Y cuando la córnea se seca, puedes sentir un dolor agudo, como que si te clavaran una aguja. ¿Okay? Y eso es un dolor característico de un paciente con ojo seco. ¿Okay? Entonces, si la pantalla puede hacer que se te sequen los ojos. Entonces vivimos todos en eso, entre los celulares y la pantalla de la computadora. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, estos humidificadores que están vendiendo últimamente, yo creo que lo venden realmente más por moda que por otra cosa, pero sí es recomendable en esos ambientes con aire acondicionado, que se está utilizando mucho pantalla, tener un... Para eso sí. Lo que pasa es que tienes que trabajar en el ambiente dependiendo de la cosa. Porque si humidificas mucho las cosas, Exacto, también te dañan, ¿no? De hecho, en algunos sitios con mucha humedad, más bien ponen un deshumidificador, aunque el aire acondicionado lo sea. Pero es eso, y eso es como decimos, una enfermedad del siglo XXI. Me llaman el síndrome del computador por eso. Eso es la exposición a pantallas que hacen que tú tengas un ojo seco. Y nosotras por lo menos también, ¿verdad? Que trabajamos con el equipo de gomas, el computador. Eso todo es una pantalla. Terrible. Claro, y valga también la acotación de la higiene visual, doctor, ¿cierto? Sí. O sea, no solamente es la parte cognitiva que estamos viendo que progresivamente están afectando más a nuestros niños y adolescentes, sino la parte visual, obviamente, que siempre ha existido. Sí. Pero, o sea, es como que un continuo que como que se une, se entrelaza lo cognitivo de los chamos que está obviamente deteriorándose por la exposición continua y crónica a la pantalla, y por otra parte pues el deterioro visual que obviamente nos está diciendo el doctor acá. Sí, de hecho ahorita, sobre todo los jóvenes, hay una epidemia, que es la nueva epidemia, que es la epidemia de la miopía. Porque tiene pegados ahí. Exacto. Mientras se diagnostica en épocas, lo vamos a decir tempranas, lo vamos a decir de cierto, Sí. pero progresivamente estás viendo chamos de 25, 28, Más jóvenes. hasta más Sí, jóvenes. En edad escolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema es eso? Es la edad escolar. Sí. También pisando los pacientes. Terrible. Doctor, vamos a hablar algo como que más común, ¿cierto? Que son los químicos del hogar. Cloro, desengrasantes, descalcificadores. Si salpica un líquido de estos el ojo, ¿cuál es el protocolo estricto de los primeros auxilios antes de salir corriendo a la consulta? Okay. Primero uno tiene que tratar de ver qué fue lo que te cayó en el ojo. Porque las bases o los álcalis, ¿okay?, son más dañinos que los ácidos. ¿Okay? Nosotros en la casa tenemos vinagre, ¿sabes? Un ácido acético. Entonces, o exprimes un limón y te cayó en el ojo y bueno, eso es ácido cítrico. Pero no vienen unas concentraciones tan severas como para producir un daño. Pero un destapador de cañería o un lavaposetas o un limpiahornos, que eso es una base, eso sí produce mucho daño. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que tratar es de neutralizar esa sustancia que cae en el ojo. Y claro,
¿qué puedo usar que sea lo más neutro posible para lavar esa sustancia? Pues el agua. ¿Okay? Si estoy en mi casa, yo con agua trato de lavarme el ojo lo más que pueda para que pueda llegar a tiempo a un centro que me puedan atender con la emergencia y puedan hacer un lavado profuso con las soluciones adecuadas, por ejemplo con solución fisiológica. ¿Okay? Pero lo primero es tratar de neutralizar eso, tratar de sacar la sustancia de ahí, porque va a seguir quemando y mientras más tiempo pase, peor va a ser el resultado. Sin frotar. No frotar, solo lavar. Solo lavar. Sí, muy importante eso. Y bueno, el agua a temperatura ambiente. Sí, sí. Dicen que una mirada vale más que 1000 palabras y una buena pausa pues te da respuestas y te alegra el alma, así que manténgase con nosotros a través de Red Mundial Aragua 93.9 FM porque ahora Somos los mejores. después de esta pausa continuamos hablando sobre este interesantísimo tema con el doctor Víctor Santander. Hoy estamos hablando sobre emergencias oftalmológicas con el doctor Víctor Santander. Recuerden nuestras redes sociales @salud.en.sintonía y @Red Mundial Aragua. Puedes dejar tus preguntas en la publicación del programa de hoy para responderlas con nuestro invitado. También puedes comunicarte con nosotras al teléfono 0424-303-9392 o al 0424-320-9037. Doctor, antes de la pausa estábamos hablando sobre lo que son los accidentes con los químicos en el hogar. Existe la creencia popular de lavar el ojo con leche, con manzanilla, utilizar gotas refrescantes después de una quemadura química. ¿Esto puede ser un gran error? Definitivamente, siempre le digo a mis pacientes que si ese fuera el remedio, yo vendería gotas de manzanilla y de leche en mi consultorio y me haría millonario. O sea, hay que hacer las cosas con lo que es correcto. La manzanilla, por ejemplo, la manzanilla es Lo eso más todo el frecuente. mundo, porque Sí, es algo lo que más viene frecuente. de nuestra creencia, de nuestros abuelos, ¿sabes? Que todo, ponte manzanilla en los ojos. Y la manzanilla, que es una hoja desecada de manzanilla, la flor de la manzanilla, que la desecas y la metes dentro de un sobrecito y esto está hecho para hacer un té. Ujú, ¿Ok? exacto. Que uno se lo bebe. Pero hay algo importante, todas las sustancias que están con vegetales tienen hongos en su superficie. ¿Ok? Y tú sabes lo terrible que es un hongo. Tú ves a la gente que tiene un hongo en la uña y tú le sacas la uña y vuelve a salir el hongo con la uña porque es que el hongo se siembra y es muy difícil sacarlo. Entonces ponerte manzanilla en los ojos tienes la probabilidad de que hagas una infección por hongos. Si se te produce una úlcera a nivel de la córnea micótica, que es lo que llamamos una infección por hongos, el 90% de los ojos terminan vaciándose porque se perforan y hacen una infección ocular, una endoftalmitis micótica, y el 90% de esos ojos terminan sacándose. ¿Okay? Entonces, no, la manzanilla definitivamente no. Si te quieres lavar con algo, hazlo con agua, ¿sabes? La leche también que es un material que puede tener bacterias, ¿okay? Y la bacteria te puede infectar, ¿sabes? Entonces, para eso están otras cosas. ¿Quieres lavarte? Mientras tanto, que te cayó algo, bueno, con agua, preferiblemente agua estéril o que haya sido hervida, ¿okay? O una solución. Pero no, ponerse sustancia, bueno, ¿cuántos cuentos me llegan a la consulta? No, creo que yo me exprimí unos globulitos de granada en el ojo porque dicen que eso te pone los ojos más claros. Esa concha de limón. O las Exacto. gotitas de limón. Entonces digo, bueno, chévere, pues te estás quemando los ojos y al final das una consulta, ¿sabes? Tienes que recibir la consulta y dice, bueno, por lo menos con esto como. Pero no debe ser, ¿sabes? O sea, no, eso no. Si no, como te digo, de verdad nosotros venderíamos gotas de manzanilla, gotas de limón, gotas de leche, ¿ok? Y se entraría uno a un ingreso extra. Exacto. Pero no, definitivamente ninguna de esas sustancias están hechas para eso. Es creencia de la infancia. Como lo que mencionaba en una de las clases donde estuve, que nos estaba hablando precisamente de este tema de las emergencias, de la gente que se ponía el bistec en el ojo. Ah, sí. Sí. Sí, pero tú lo ves hasta en las películas, ¿sabes? Que le ponen Sí. un bistec y realmente es lo frío, es lo frío. Exacto. El frío es lo que te ayuda a sentirte mejor y a disminuir un poquito esa inflamación cuando te lo pones. Entonces, eso del bistec o la papa fría. Sí, claro, pero es que como se mantiene húmeda la papa, se mantiene más fría, entonces te sientes un poco mejor. Pero el problema que es la papa es un vegetal. Exacto. Y el vegetal puede traer hongos. Entonces, si te caes en el ojo y tuviste una lesión en la córnea, puedes hacer una úlcera. Exacto, colonizas allí. Exacto.
En los talleres mecánicos o haciendo reparaciones, doctor, en la casa, es común que salte una esquirla, una viruta. Si sentimos que tenemos algo clavado en el ojo, ¿por qué jamás debemos frotarnos o intentar sacarlo con un pañuelo u otro objeto? Porque eso se va a incrustar en alguna parte del ojo, ¿sabes? Y si tú te rascas el ojo o le incrustas más, o si la superficie está externa, te puedes rayar inclusive el párpado por dentro, perdón. Entonces, no, lo ideal es que ve de una vez para allá, porque no va a ser bastante difícil que la puedas sacar, ¿ok? Además, puedes producirte más daño tratando de sacarla. Nosotros tenemos los equipos adecuados para verla magnificados, ver el tamaño, hasta dónde penetraron, ¿okay? Y con qué instrumento lo puedo sacar, ¿okay? Claro, uno aprende durante la carrera a ver qué signos me permiten saber si lo puedo sacar yo en el ambulatorio y con una práctica, porque el médico también tiene un entrenamiento para eso, ¿okay? Pero no, lo ideal es no restregarse los ojos, no rascarse los ojos porque puede dañar más. En dado caso, dejar que el parpadeo y el lagrimeo trate de... Sí, porque claro, el ojo como reflejo siente que tiene la basura y produce más lagrimeo, es como para tratar de lavar esa sustancia, pero si está muy incrustada no sale, ¿okay? Y entonces a veces tú parpadeas y se pegas en el párpado por dentro y cada vez que parpadeas te rayas la córnea y entonces sientes mucha molestia. A veces el paciente llega tapándose el ojo o viene con un trapito tapándose el ojo, ¿vale? Es porque eso, cuando no parpadeas pues no sientes la molestia o la sientes menos y prefieres venir con el ojo tapadito. O cuando le dicen soplame aquí. Sí, el famoso soplame aquí, que es lo que pasa que nosotros en la saliva tenemos bacterias anaerobias, entonces pueden llegar ahí y sembrarse también y producir una infección anaerobia, entonces no soples tampoco. Exacto. Doctor, ¿cómo se debe proteger o vendar un ojo que ha sufrido una herida abierta o una perforación mientras se traslada el paciente a la emergencia? Ok, si pasa en casa, si tiene una gasita estética preferiblemente, ¿sabes? Y le voy a poner un adhesivito para que haga menor movilidad del ojo y que no vaya a entrar más contaminantes, eso es lo ideal. A veces le digo, siempre le digo a mis estudiantes, les toque la rural o estén en una parte en que te llega una herida de esa, bueno, primero examina a ver qué es lo que puede determinar que esté herido, pero si la herida es ocular y necesita definitivamente una referencia de oftalmólogo, lo ideal es poner un antibiótico en un guante. Por lo general en todas las emergencias hay por lo menos terramicina, o gentamicina, el famoso gentalín. Entonces le puedes poner el ungüento, le tapas con una casita de estéril y con adhesivo y lo refieres de una vez. Porque el oftalmólogo ve hasta dónde llega y ahí sí decide qué se va a hacer. Ahora un golpe directo con una pelota de tenis, ahorita que se está practicando mucho el padre y todos estos ejercicios de contacto, doctor. Un puño, un corcho de champaña, que daños internos pueden causar un trauma cerrado, aunque el ojo se ve normal por fuera. Sí, inclusive le digo a la gente, cuidado con las botellas de refresco. Ya me va a salir ahí. Las botellas de refresco, porque a veces tienen mucho gas, cuando tú las destapas, salen y hemos recibido muchos pacientes con eso. ¿Okay? Por eso siempre las destapo de lado. Bueno, cualquier impacto contuso, es un golpe directo contra el ojo, depende de la estructura que haya tocado, porque si el ojo estaba cerrado o el reflejo de cerrar el ojo llega antes del impacto, es el párpado el que se inflama, ¿sabes? Puedes tener una inflamación del párpado y bueno, si el párpado nada más, bueno, chévere, eso es como un ojo morado, como decimos por ahí, ¿no? Ahora, si ya es el ojo como tal, depende hasta dónde haya llegado el impacto. ¿Qué pasa? Como por ejemplo, lo hablamos de los fuegos artificiales, es la onda expansiva la que produce mucho el daño. Todas las estructuras que están dentro del ojo pueden sufrir, porque desde la córnea, que se puede abrir una herida o puede inflamarse, puedes tener sangrado en la cámara anterior, que sangrado dentro del ojo y vas a ver una mancha roja, y es porque el ojo, por ejemplo, también tiene músculo, y cuando el músculo se rompe sangra. ¿Okay? El cristalino, que es el ojo, que es el lente que nos permite enfocar de lejos y de cerca, él se puede desprender de su lugar y el paciente puede tener después una visión o doble o no ve bien porque se salió de su sitio, y puedes tener rupturas de los vasos de la retina, entonces es una hemorragia en la retina. ¿Okay? Y eso por supuesto va a tener una disminución de la visión y hay que ver si no se desprende la retina, porque una emergencia para los oftalmólogos es un desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina tiene que operarse los primeros días. Un desprendimiento de retina después de 6 meses, no, ni que lo pegues va a volver a recuperar visión.
¿okay? Hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible. De hecho, se dice que hasta los 3 meses. Y ya llegando a 3 meses, no te creas que ya eso debería operarse. Tuvo el desprendimiento hoy, debería operarse mañana, pasado mañana máximo. ¿Okay? Porque si no se va a seguir desprendiendo el resto y se va a fibrosar y después no va a pegar. Entonces, todas esas cosas pueden pasar cuando uno recibe un traumatismo, además de probables rupturas de los huesos que están alrededor, que son los huesos de la órbita. Entonces puedes tener una fractura de la órbita. Eso lo vemos mucho ahorita con los motorizados, que se caen, se golpean, pum, y tienen una fractura, entonces comienzan a ver doble, y es porque el ojo pierde su posición normal, se cae un poco, y entonces hay que operarlos para reponer los huesos que están alrededor del ojo, para que puedas tener una mejor visión, una mejor recuperación. Importante para los que utilizan ese medio de transporte utilizar el casco adecuado. Porque Sí. todo tiene su Y ese instrumento casquito que técnico. parece Lo que llaman la sí, bicicleta. sí, que parece de bicicleta. De hecho, los cascos de bicicleta son para la bicicleta. Claro. Los impactos son diferentes y el casco lo dice. Y el casco ese que parece una gorra, pero que es dura, eso tampoco funciona. Lo ideal es ponerte un casco integrado, para que te cubra todo. ¿Okay? Doctor, y los usuarios de lentes de contacto, ellos suelen ser un poquito más relajados a veces con sus ojos. ¿Qué infección o qué complicación se considera una emergencia absoluta en ellos? Okay. Los lentes de contacto es un cuerpo extraño, es algo que tú estás poniendo sobre tu ojo. ¿Okay? Tu ojo normalmente descama, por decirlo de esa manera, no exactamente así, pero el epitelio va cayendo. Eso es como la piel va creciendo y se va cayendo, ¿okay? Pero la córnea también. Si tú le pones encima un cuerpo extraño, ese cuerpo extraño no descama. ¿Okay? Las bacterias pueden llegar y se siembran en el lente. Si tú te rascas, por ejemplo, y rayas el epitelio, que es la primera capa de la córnea, esas bacterias que están en esa superficie del lente pueden contaminar el córnea y te producen una úlcera. ¿Okay? Entonces muchos pacientes te llaman, mire doctor, anoche me quedé dormido con el lente o me rasqué el ojo y tengo dolor, el ojo se me puso rojo, estoy viendo borroso. Esas son las características que te dicen que el ojo está dañado. ¿Okay? Y lo primero es, quítate el lente de contacto, ve a la consulta, vamos a determinar si es eso. Y si es eso, bueno, tratamiento, porque depende. Hay gente que se mete en la playa con el lente de contacto, hay gente que se mete en la piscina con el lente de contacto. Entonces es diferente la contaminación que vas a tener en cada una de estas cosas, porque las bacterias van a ser totalmente diferentes. Entonces, uno siempre le dice al paciente quiénes pueden usar lentes de contacto y quiénes no. Muchas niñas me llegan a mí en la adolescencia, doctor, yo quiero usar mi lente de contacto, y lo primero que vas a agarrarle la mano. No porque te comen las uñas. Exacto. Porque el que se come las uñas se lleva las manos todo el tiempo a la boca y tengo bacterias anaerobias en las manos. En lo que me ponga el lente voy a contaminar el lente con eso. Un mecánico, no, porque tienes la grasa dentro de las uñas, ¿entiendes? Me vas a contaminar el lente y te vas a contaminar todo el ojo. Y entonces te puedes producir una úlcera que finalmente podría terminar inclusive en una evisceración y en realidad que va a ser un ojo por eso. Pero si tú haces un cuidado adecuado, puedes pasar toda la vida con tu lente de contacto. Los lentes de contacto se quitan en la noche y se pueden esterilizar. En la mañana te levantas y te lo vuelves a poner. Sí es cierto que ese momento en que tú estás sin el lente de contacto te sientes horrible porque vives en la neblina, vives muy borroso, entonces no quisiera abrir tus ojos y ver bien, es demasiado agradable. Pero, vale, es preferible que te levantes porque es que va a durar mucho más. Y llega un momento que el lente de contacto se hace intolerable. Se dice que el uso promedio del lente de contacto es de 15 años. De promedio, hay gente que dura más, dura menos. Es la tolerancia del ojo contra ese cuerpo extraño que está allá adentro. Sí, no todo el mundo tolera, por lo menos a mí una vez me lo recetaron y yo no lo toleré. Sí, ¿Verdad? que Esa sensación del cuerpo extraño todo el tiempo en el ojo, de verdad que no era nada agradable. Sí. Y me habían recetado lo que llaman duros de gas permeable. Es que eso, como son duros, son lo que llaman rígidos, los permeables son un poquito, tú vas a tener un astigmatismo, entonces eso hace que ese lente es un poquito más difícil de tolerar. En cambio ahora están los lentes blancos, la gente ni sabe lo que es. Ahora, doctor, en pacientes diabéticos hipertensos, ¿cuáles son los signos visuales de alarma que podrían indicar un derrame interno o un desprendimiento de retina? O para condiciones crónicas. Sí, los pacientes hipertensos, bueno, así como hacen un SB o te hacen un infarto, puedes hacer lo que llaman un infarto en el ojo, en la retina, ¿no? Porque se te tapó o una arteria o se te tapó una vena. Entonces eso va a producir que si se te tapó una arteria, no se oxigena esa parte, ¿okay? Eso es isquemia.
Y si se te tapa una vena, entonces más bien se riega porque se sale la sangre de ahí y toda la retina se llena de sangre. Entonces tiene una disminución de la visión de manera aguda. Eso no es que poco a poco, que esto no. Eso estaba así, pum, y de repente dejaste de ver. Y como hablábamos hace rato, ya eso es un signo de urgencia, porque probablemente, y se dice, que un paciente con una obstrucción de una vena tiene probabilidades que en los próximos meses haga un evento más severo en cualquier otra parte. Eso para los que tienen hipertensión. Con los años pueden hacer retinopatía hipertensiva, pero eso es muy acumulativo. Pacientes después de 15 años que no han hecho un buen control. ¿Okay? Exacto. Y la probabilidad de esto es la parte isquémica. Ahora, los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, bueno, así como se daña todo en el paciente diabético. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar que yo tenga un problema diabético en mi retina? Pues controlar diabetes. El ojo es simplemente un reflejo de lo que está pasando. ¿Okay? Y con los años comienzan a aparecer signos dentro del ojo que van disminuyendo la visión. Primero ellos hacen catarata, primero que los demás, ¿no? Pero la retina se va dañando. ¿Okay? Y dependiendo de dónde se dañe la retina, ¿okay? Eso puede ir produciendo una pérdida de la visión progresiva. Hay que tratar de que eso no pase. Siempre es un reflejo, lo que yo veo en el fondo del ojo como oftalmólogo en la retina es un reflejo de lo que está pasando en cualquier otra parte. Muchas veces yo llego y veo a un paciente en el examen y le digo, ¿usted es diabético? ¿Cuántos años tiene? Mal controlado. Correcto, mire. Usted debe tener un problema inclusive en su riñón, vaya con un nefrólogo y cuando le hacen su problema y terminen pegados a una máquina de diálisis, ¿no? Entonces siempre le digo a ellos eso. Lo más importante es el control del azúcar, no es que el ojo esté mal. El ojo está reflejando lo que me está pasando en cualquier parte. ¿Okay? Entonces es importante eso. Los diabéticos pueden hacer pérdida de visión progresivas, pero el problema del azúcar. Y nos vamos un momentico a una pausa musical y enseguida regresamos con más de Salud en Sintonía. Pon tu vida en la frecuencia correcta. Se lo dejé largo, estaba el tema del doctor, lo que se cortaba, pero ya había que meter. Nos va a quedar este negro, publicidad, ya despedido. Quedamos súper bien. Vale, tengo que la foto. Está súper bien. Sí, sí. Pasa que estaba bueno allí y no lo quería cortar porque se incompleta la. Porque en esos casos pasa como la embarazadita que no quiere ir al oftalmólogo ni al odontólogo por el dolor de cabeza. Y eso. Bueno, a nosotros nos pasa con las pacientes diabéticas y la vaginita. Esas cándidas que están, bueno, Sí. Mira, y los asustos, se los digo sin límite. Mira, tú tienes una retinopatía diabética, claro, hay dos clasificaciones. No proliferativa y la proliferativa. Y de la no proliferativa leemos de esa edad y la otra leemos de esa edad. Entonces, digo, mira, tienes una no proliferativa moderada. Si estás a tiempo, cuidado. Si no te cuidas, vas a pasar a una proliferativa. Y cuando prolifera, estás comiendo una pasada. Hay que operarte y por más que lo operes, no recuperas visión. Y no es tanto eso, sino vas a terminar pegado a una máquina de diálisis 4 horas, 3 veces a la semana. ¿Okay? Y no se consiguen cupos en la unidad de diálisis. Así no se lo piden. Sí, y es la verdad. Las retinopatía hipertensivas son crónicas, pero hay una retinopatía hipertensiva que llama hipertensión maligna. Son pacientes jóvenes que hacen una crisis hipertensiva 220, 180. Hacen una retinopatía aguda. Pero por eso, es tan alta la tensión arterial, entonces se hemorragia en la retina. Cuando tú ves un foto de ojo, parece una pizza napolitana. Son manchas blancas con rojo por todo el paciente no. Y entonces. No, pero es que entonces hay que hospitalizarte y hay que poner tu tratamiento para bajar la tensión poco a poco. No te puedo bajar la tensión, te vas a compensar. No, pero si quieres hospitalizar. Mi problema ocular, porque yo lo que siento es que no veo. Escuchando Salud en Sintonía. Salud en Sintonía llega a ustedes a través de Red Mundial Aragua 93.9 FM, porque ahora Somos los mejores. hoy estamos hablando sobre emergencias oftalmológicas.
Doctor, ¿qué medicamentos de uso común, como lo que son los esteroides, los corticoides en gotas, pueden terminar provocando una emergencia oftalmológica si se utilizan sin supervisión? Bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos. Cualquier medicamento que tú te pongas o tomes. ¿Okay? Y los esteroides, todos sabemos en medicina que hay inclusive clases en los congresos que te dicen el uso indiscriminado de los esteroides. Los esteroides son muy ricos, ¿sabes? Rico, ¿qué quiero decir? Rico es que tú te pones, tienes una alergia y te pones eso, qué alivio, ¿sabes? Tienes una inflamación, se me quita la inflamación y me siento mejor. Pero el uso crónico trae sus problemas, ¿ok? Entonces, y tú has visto que cuando tú usas un esteroide por mucho tiempo, para quitarlo tienes que quitarlo poco a poco. Piramidal. Eso tiene que ser, como dicen, piramidal, ¿no? Exacto. Entonces en el ojo pasa igualito. Tú pones un esteroide porque tiene un proceso inflamatorio, va a ayudar mucho, pero tienes que manejarlo adecuadamente porque el uso crónico te puede producir hipertensión ocular, por ejemplo. O con el tiempo inclusive te puede producir una catarata. ¿Okay? Entonces no es algo agudo que te va a producir, pero sí crónicamente te puede producir eso, un aumento de la tensión ocular o las cataratas. Y el problema es que la hipertensión ocular te puede llevar a un glaucoma y el glaucoma te puede llevar a una ceguera. Hay dos causas importantes en el mundo de ceguera. La ceguera reversible, que es la catarata. La gente se queda ciega por catarata, porque tú lo operas y el paciente recupera visión y listo. Pero la primera causa de ceguera irreversible en el mundo es el glaucoma. ¿Okay? Y eso es lo que se perdió, no lo recupera. Y así como la hipertensión arterial es el asesino silente del cuerpo, ¿verdad? El glaucoma es el asesino silente del ojo y de la visión. Entonces, eso no da signos ni nada, excepto el agudo, que fue el que hablé hace rato, que sí que son los rojos y todo eso. Pero el demás va calladito, no diciendo nada, solamente en el examen oftalmológico es que lo puedes determinar. Entonces, si cualquier cosa te puede producir, inclusive un ojo seco, muchos pacientes toman medicamentos por largo tiempo y después tienen con un ojo seco. Es porque entre los efectos secundarios puede ser eso. Entonces, siempre preguntamos, normalmente en la consulta, ¿qué está tomando? ¿Okay? Porque eso tiene relación con muchas de las cosas que vamos a tener, igualito que en cualquiera de las otras especialidades. En el caso de los niños pequeños, doctor, que a veces no saben explicar qué les pasa, o las personas neurodivergentes no verbales, ¿qué conductas o signos físicos deben encender nuestras alarmas en los padres? Okay. Una de las cosas que comento en las conferencias es el estrabismo. El estrabismo es la desviación de la mirada y tiene múltiples causas. Entonces, antes se pensaba que, bueno, cuando lleguen los 2 años, vemos y lo examinamos y si tiene un problema le ponemos un lente o se opera. Hay múltiples causas de que tenga una desviación, ¿ok? Parálisis, por supuesto, de los músculos, enfermedades de los nervios, eso pueden hacer. Pero tú puedes tener problemas intraoculares que te producen una desviación de la mirada. Por ejemplo, niños prematuros pueden hacer una retinopatía prematuro. Entonces, claro, la palabra te dice prematuro, entonces tú dices, bueno, niños con menos de 1500 gramos de peso y con menos de 30 semanas de gestación tienen probabilidad de hacer una retinopatía prematuro, entonces bueno, se investiga. Niños con desprendimiento de retina o persistencia del vitrio primario hiperplástico, que son enfermedades del desarrollo intrauterino. También una mancha blanca en el ojo, ¿sabes? O sea, esa fotografía que tomábamos y se veía un ojo con el reflejo rojo en la pupila, pero el otro no. Ojo, puede ser que tengas algo en la retina y puede ser un tumor maligno, como por ejemplo el retinoblastoma. ¿Okay? Esos son como de los más severos. Pero algo muy frecuente en la consulta ya un poquito más grande son los niños que vienen con un parpadeo frecuente. El niño que todo el tiempo está haciendo ese cierre rápido de los ojos. Eso puede ser una conjuntivitis alérgica. ¿Okay? Y la conjuntivitis alérgica puede estar asociada no solamente al ambiente, sino a un problema visual. A lo mejor el paciente tiene algún defecto, puede ser una hipermetropía, una miopía, una necesidad de lentes, y entonces por eso se lleva tanto las manos a la cara, se refriega los ojos y se lleva los alerenos, por eso que pican tanto los ojos, ¿okay? Los ojos rojos, por supuesto, ¿okay? Entonces fíjate que si hay signos que te pueden decir que este niño debe tener algo, ¿okay? Y muchas veces se dan cuenta son las maestras en el salón. Dicen, mira, este niñito tiene que pararse y acercarse. O el niñito que es muy fastidioso, muy activo dentro del salón y fastidia esto, fastidia el otro. A veces que tiene un problema visual. Como no ve bien, se fastidia y entonces es más fácil echar broma y estar fastidiando al de al lado que está prestando atención. Tú le pones el lente y de repente, ¡pum!, un muchachito más derechito prestando atención a sus cosas. Porque entonces sí hay signos que inclusive son las maestras las que se dan cuenta.
Exactamente. Y por ejemplo, entre los niños, los que no hablamos, las personas neurodivergentes, tienen equipos especiales, ¿verdad?, para hacer Sí, las mediciones. todo desde el punto de vista objetivo lo puedes hacer. ¿Ok? Perfecto. Tenemos aparatos para determinar si un paciente tiene o no tiene un defecto visual. Nosotros ponemos lentes a los niños desde que son menos de un año, que son lactantes, ¿okay? Porque tú lo notas, de repente tiene un estrabismo, un niño que viene con una catarata congénita, por ejemplo, lo operaste y tienes que desarrollar visión, pero tú le quitas la catarata, no va a ver bien porque no tiene un aumento que le quitaste, entonces hay que ponerle el aumento con un lente. ¿Y cómo lo calculo? Con aparatos que tenemos especiales nosotros para determinar cuál es el aumento que tiene, y por eso que tú ves esos bebecitos con unos lentes que se le ven los ojos grandotes, porque necesitan el lente y ya se calculó cuál es el lente, y en la medida que crezca tú lo vas examinando y le vas mejorando su visión gracias a esos aparatos. Entonces hay maneras objetivas de hacerlo. Lo que pasa es que cuando vas a una consulta de oftalmología, la pregunta más difícil del mundo es ¿este o este? Sí. ¿Ves mejor con este o con este? Exacto, la típica. Sí, porque yo le explico a la gente, ayer me explicaba una señora, doctor, pero no es una manera de que usted sepa cuál es el lente que se tiene que poner. Le digo, mira, esto que tengo aquí es un papelito que me da el aproximado de lo que tú tienes. Él, desde el punto de vista matemático, él me dice, por aquí vas a comenzar. Pero es que el ojo es como cuando tú vas con una costurera, una costurera, le dije. Tú te vas a hacer un vestido, a ti te miden 90, 60, 90, ¿verdad? Y cuando te dice, véngase a probar el vestido y te lo pones según tu medida, tú dices, no, pero tú sabes, a mí me gusta más holgado, le puedes poner un poquito más, o no, a mí me gusta más bien ajustado, le puedes meter un poquito más. Pues el ojo es igual, yo lo mido, pero entonces a algunos de ellos les gusta más flojo, a algunos a mí les gusta más ajustado, y por eso es ese juego que tienes ahí. ¿Okay? Y esa es la manera en la que te digo, por eso la pregunta es, ¿con este o con este? ¿Sabes? Con este lo ves mejor con este, y por eso que se hace ese juego. Y obviamente la individualización en todo. Y un ojo es diferente al otro, entonces Exactamente, exactamente. Vamos un momentico a una pausa y enseguida regresamos con más de su programa Salud en Sintonía. Pon tu vida. En la frecuencia correcta. Doctor, ¿qué es una celulitis orbitaria y por qué una simple infección alrededor del ojo puede poner en riesgo no solamente la vista, sino la vida del paciente? Una celulitis orbitaria habla de una infección dentro de la órbita, y la órbita es el espacio que abre la cara, el hueso, el cráneo, para que el ojo esté dentro de él. Entonces, cuando hay una celulitis orbitaria, está inflamado todo lo que es alrededor del ojo. Inclusive el ojo se puede inflamar. Pero el problema es que a través de la órbita salen muchos nervios que vienen desde el cerebro. Entonces una infección dentro de la órbita puede producir una meningitis, que es un problema ya cerebral directo, porque esos nervios están allí y eso infecta todo. Entonces puede pasar de un problema orbitario, un problema periocular, a un problema que complica la vida del paciente. Para las personas que practican deportes, que obviamente son muy frecuentes, doctor, sobre todo con pelotas pequeñas que pueden ocasionar impacto a nivel del ojo, como el pádel, squash, ¿es obligatorio el uso de protección ocular? ¿Qué tipo de lentes usted recomendaría? Bueno, existen unos lentes de deporte que tratan de cubrir todo lo que es la cavidad, inclusive la órbita, pues. Tapan por encima inclusive de la ceja y por debajo cerca de la mejilla, porque hay que tratar de que si el impacto de sobre el lente, y si se parte el lente, bueno, es preferible que se parte un lente que se rompa un ojo. Entonces son esos lentes que son bastante grandes, inclusive algunos de ellos le puedes poner una corrección óptica a pacientes que no tienen buena visión y tienen que ponerse una corrección óptica, entonces le ponen su fórmula sobre ese cristal. Pero son unos lentes especiales para deporte que sí siempre son recomendados para eso. Perfecto. Doctor, cuando llegamos a una sala de emergencia general, no especializada, ¿qué manejo básico debe esperar o exigir el paciente mientras llega al oftalmólogo? Los médicos generales deben tener la capacidad de determinar, por lo menos así a grandes rasgos, qué puede ser lo que le pasa al paciente. ¿Okay? Porque el ojo es un órgano tal cual. Así como tú aprendes en medicina a tocar el abdomen y sabes qué es el hígado y qué es los puntos claves para saber si hay un dolor o no hay un dolor y qué representa eso, en el ojo también. Mira, desde siempre lo primero que debemos saber es si ese ojo está viendo bien. ¿Okay? Por eso es la famosa agudeza visual, el famoso 20-20, que si el paciente ve 20-20, uno trata de ver si el paciente tiene buena visión. Porque ya una pérdida de visión te está diciendo qué está pasando. ¿Okay? Entonces, una buena aproximación a través de la visión, los reflejos pupilares, o sea, poner una linterna sobre los ojos y ver que la pupila se cierra adecuadamente con
con la proyección de la luz ya me está orientando a que hay algo ahí, y ver los dos ojos, porque a veces la gente se concentra solo en el ojo que está golpeado, Sí. pero a lo mejor el signo te lo está dando el otro. Entonces es importante examinar los dos ojos para ver qué es lo que está pasando en el primero o el que está golpeado. Entonces el médico en general debe tener esa capacidad de examinar, palpar, ver qué puedes tener mientras llega el médico oftalmólogo. Si es una quemadura, porque hay una solución, una cosa, por supuesto tomar las primeras previsiones, que es hacer un lavado. ¿Okay? No hay que esperar que llegue el oftalmólogo para hacer un lavado, porque si no la sustancia va a seguir quemando y va a hacer más daño. Hay que hacer el lavado lo más rápido posible. Entonces, sí, en general, en las emergencias también preparar con eso. Bueno, doctor Lara, un placer haberlo tenido en nuestro programa el día de hoy. Dígale a nuestra audiencia, que sé que han estado bien atentos a cada segundo del programa de hoy, ¿dónde pueden conseguirlo? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Sus horarios de trabajo? La ubicación de la consulta. Claro, en mi Instagram, que creo que la mayoría de la gente lo utiliza, yo tengo mi página que se llama Dr. Víctor Santander Oft. Bueno, no doctor, es DR. DR Víctor Santander Oft. Usted al final, ahí vas a conseguir la información del teléfono del WhatsApp donde te vas a comunicar. Normalmente laboro en el Centro Médico Maracay en las tardes. En la mañana estoy repartido en otras partes, pero todas las tardes en el Centro Médico Maracay a partir de las 2 de la tarde de lunes a viernes. Excelente, doctor.